Bienvenidos todos los ministros de la luz. Continuamos con nuestro estudio de la Biblia. Estamos en el Tanaj, conocido como Antiguo Testamento, en la sección de la Torá, es decir, los 5 libros de Moisés, también conocido como Pentateuco y como Humash, para que tome su Biblia, un lápiz, cuaderno y tome apunte de la lección del día de hoy. La porción de maná que el Todopoderoso nos da para este Shabbat es el capítulo 6 de Vayikra, libro de Levítico en su Biblia traducido al español. Durante ya 5 clases vimos los diferentes tipos de acercamiento que el Eterno da para poder acercarnos a Él. La clase pasada hicimos un cuadro con un cuadro en tablita bien ordenado, los cinco acercamientos que el Eterno da. Hoy en el capítulo 6 de este libro vamos a ver, vamos a continuar viendo partes de estos diferentes tipos de acercamiento. Nos va a mencionar algunas cosas que hayan quedado inconclusas y vamos a ver sobre los acercamientos olá, los acercamientos de donación, acercamientos de paz, acercamientos por el pecado o jatá, que eran faltas inadvertidas, y los de culpa, acham, que también eran, podían ser por un mal moral, con la intención, sabiendo que se estaba haciendo mal, faltar en cosas sagradas, que también podía ser por hierro, una falta, una jatá por hierro inadvertidamente, con lo respectivo que se debería llevar para poder hacer expiación de esto. Hoy en el capítulo 6 entonces vamos a continuar viendo esto ya en resumen. Ya lo separamos en 5, esos 5 se los tienen que hacer su tabla, tienen que aprendérselo y continuamos con el capítulo 6. Verso 1. Habló el Eterno a Moshe diciendo, ¿qué está diciendo en el primer verso? Que Moshe está continuando siendo instruido por el Creador. Verso 2. Cuando un alma comete una falta e hiciere prevaricación actuando fraudulentamente contra el Eterno y negare a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo. Puede ser que una persona del pueblo de Israel cometa una prevaricación contra el Eterno. ¿Qué es prevaricación? Es declarar un juicio injusto. Sería una sentencia injusta hacia una persona. Este verso entonces, ¿a qué se está refiriendo? A tratar falsamente con su vecino o con su prójimo referente a un depósito o una prenda que fue dejada en la mano de alguien, que fue confiada a él para guardarla y él se la robaron o miente sobre esta prenda. Porque si leemos el verso, dice, cuando un alma comete una falta, ¿ya? E hiciere prevaricación de un juicio falso, actuando fraudulentamente contra el Eterno, y negare a su prójimo lo encomendado, o sea, le puede haber dejado a alguien algo encomendado, que se lo guardara, y después niega que se lo dejó, o bien lo robare, puede ser que la persona se lo roba, o calumniare a su prójimo, o levanta un falso testimonio de su prójimo. Vemos que ahí hay una falta, un error. Verso 3, habiendo hallado lo perdido, después lo negare y jurare en falso en alguna de todas aquellas cosas en que suele faltar el hombre. Puede ser que lo encomendado se lo hubieran robado, pero después lo encuentra, pero lo niega. Dice que no ha encontrado nada de lo que se le había dejado y está haciendo un juramento falso. Esto alude entonces a los juramentos falsos que uno puede hacer, que en los casos mencionados anteriormente sobre lo dejado a una persona encomendado. Verso
4. Entonces, habiendo faltado y siendo culpable, restituirá aquello que robó, o el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló. ¿Qué está diciendo el verso? Que cuando reconozca su falta, deberá devolver el bien robado, ya, si fue eso lo que hizo, o reparar el daño causado a su prójimo con lo que había dejado encomendado, con el fraude que hizo, y restituir el depósito que se le había perdido o que dijo que estaba perdido sin que haya sucedido esto. Verso 5. Y a todo aquello sobre que hubiere jurado falsamente, lo restituirá por entero a aquel a quien pertenece, y añadirá a ello la quinta parte en el día de la presentación de la ofrenda por su culpabilidad. Vemos que una vez que reconoce que faltó, tiene que hacer una restitución íntegra, o sea, tiene que resarcir, tiene que restituir con el mismo producto. No vale llevar un producto más barato o algo parecido, no. Si tiene que ser el mismo producto, y si no lo encuentra, algo que sea mejor que el producto en el cual defraudó. Y a esto le tiene que añadir la quinta parte, es decir, el 20% del valor en que había defraudado a la persona, y a ello agregará la quinta parte en el día de la presentación de la ofrenda por su culpabilidad. Entonces tiene que llevarlo el día que presente la ofrenda, tiene que llevar el objeto que va a restituir, debe además llevar el 20% adicional. La palabra que aparece en este verso como expiación al final del verso se traduce de la palabra H8:19, la palabra Ashma, que significa culpabilidad. La palabra hebrea H8:19, que debería traducirse como culpabilidad. Culpabilidad. Acá, en el capítulo 5 de Vayikra, también vimos la H8:17 y la H8:16. ¿Qué significa? Esta es la palabra Asham, la 8:16, la palabra Asham, que significa ser culpable, ser culpable. La 8:17, recordemos que esta tienen referencias, son las mismas palabras, pero la 8:17 tiene que ver con la ofrenda, con la ofrenda para cubrir la falta, para cubrir la culpa, para cubrir la culpa. Entonces, 8:19 se traduce, yo la estoy traduciendo como culpabilidad, la 8:17 como ofrenda para cubrir la culpa, y la 8:16 es ser culpable. Cuando me escuche ya dársela traducida, usted tiene que corregirla en su Biblia. La H8:19, la palabra Ashma, entonces significa culpabilidad, falta, presentación de una ofrenda por el pecado. Pero en general es culpabilidad. Porque nosotros, acá en el verso está traducida como expiación, pero nosotros hemos visto que expiación también se traduce la palabra hebrea kafar. Entonces, esta la palabra kafar la tenemos nosotros, la estamos traduciendo como cubrimiento o reemplazo.
Esta es la palabra kafar y significa cubrir. Significa cubrir. Entonces, por eso dejamos la 819 como culpabilidad, porque tiene que ver con la culpabilidad de una acción, de una falta, y kafar sería cubrimiento o reemplazo, que tiene que ver con un borrón y cuenta nueva, un cubrimiento que se hace de la culpa. Recordemos que la palabra jatá también se traduce como expiación. Por eso estamos haciendo todas estas correcciones de las palabras para poder entender qué era lo que el texto quería decir. Hatat es, recordemos teníamos la Hatat, que es la 23, la palabra hebrea H2304, no, 24, H2403, que es la ofrenda para cubrir la falta, para cubrir la falta. Y muchas veces se traduce como expiación, pero nosotros como expiación estamos dejando kafar. Eso es para que lo recuerden, y cuando yo lo estoy leyendo, lo traduzco al tiro, de inmediato, a lo que debería decir. Recordemos que está la palabra jatá solita, que es la 23, la H, la palabra H, que significa hebreo, del hebreo H2309, que es falta, que es la misma palabra hatat, son de errar, de no darle al blanco. Verso 6. Y como ofrenda por la culpa, ahí estamos utilizando en el verso 6 la palabra H817. Entonces, verso 6, y como ofrenda por la culpa traerá el Eterno un carnero sin defecto de los rebaños conforme a tu estimación, por ofrenda de culpa, y la dará al ministro. ¿Qué tiene que hacer la persona? Tiene que llevar la restitución íntegra de lo que defraudó, con lo que actuó falsamente, el 20%, y además un carnero sin defecto de los rebaños como ofrenda de culpa. Y esta se le daba al ministro. Y el ministro tenía que hacer los procedimientos para hacer el cubrimiento. Quien es culpable, entonces, traerá un carnero sin defecto, además lo que debe restituir, más el 20% del valor de lo que está restituyendo, y el ministro le hará expiación, le hará cubrimiento o le hará reemplazo, un borrón y cuenta nueva de la falta que había cometido. Y si no tiene un carnero sin defecto, tendría que traer el valor que estimase Moshe, en este caso, porque él es el que estaba dando la instrucción y haciendo esto. Pero después que ya no estuviera Moshe, o cuando asumiera el ministro ungido, era él el que iba a tener la estimación que tendría que traer la persona. Y esta estimación era el valor para la ofrenda por la culpa, era de mínimo 2 shekels de plata como mínimo, lo que entregará al ministro como ofrenda por la culpa, por Asham, por la culpa. Verso 7, y el ministro hará cubrimiento o reemplazo, ahí se está utilizando la palabra kafar,
Entonces el ministro hará cubrimiento o reemplazo por él delante del Eterno y obtendrá perdón de cualquiera de todas las cosas que hace que deba presentar una ofrenda por la culpabilidad. Aquí vemos entonces una diferencia con las faltas por ignorancia o jatá por las faltas inadvertidas que se hacía por descuido, que esas faltas que se hacen por descuido, que uno no se da cuenta. Hay un castigo, hay una multa adicional, se tiene que restituir y además se tiene que traer un 20% adicional. Solamente en los jatá se llevaba con lo que se iba a hacer expiación, que era un animal de los rebaños, ya sea depende quién hacía el pecado, ahí lo vimos, tenía que llevar su víctima para esto. Y además en las ofrendas hatak, que eran de forma inadvertida, no se podía hacer reemplazo por otro animal. Lo que estaba establecido se debía llevar. Y vemos que todas estas leyes de los acercamientos eran para el pueblo de Israel. Mientras no llegara el acercamiento, que es Yeshua, que a los otros ya nos acerca sin necesidad de tener que presentar animales en el templo, sino que se presenta el Cordero del Eterno como una vez y un sacrificio que es suficiente para quitar para siempre las faltas, las culpas de nosotros, ya que Él baja de los lugares celestiales, se hace un hombre igual que nosotros, porque los animales no pueden quitar el pecado, la falta de un ser humano, porque somos diferentes. Entonces tenía que venir alguien de la misma naturaleza del hombre para poder darnos esas vestiduras de salvación que nos da Yeshua. Ahora entonces continuamos con el verso 8. Habló aún el Eterno a Moshe diciendo, que vemos que el Eterno todavía continúa instruyendo a Moshe y ahora lo va a instruir, le va a enseñar lo que él va a tener que transmitir a Aarón y a sus hijos para poder realizar el servicio en el santuario del Creador, este servicio diario que se realizaba en el santuario. Verso 9, manda a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la Torá, la instrucción del holocausto o de la ofrenda quemada completamente. El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él. El fuego del altar arderá en él. ¿Qué vemos? La palabra ley es la palabra Torah, hebrea, es la palabra instrucción, guía, camino. Es como uno debe realizar el servicio. Y eso se describe en todo el Humash, en los 5 libros que Moshe escribió. ¿Qué le estaba diciendo? Moshe entonces debe ordenar estas instrucciones de las ofrendas completamente quemadas a los ministros. Estamos hablando de Aarón y de los hijos, que eran los encargados de realizar estas ofrendas, y no otra persona no podía realizarlo, sino ellos, porque ellos eran los mediadores, para que lo hicieran en el servicio de esa manera, no como a ellos se le ocurriera, como ellos quisieran, sino como el Eterno se los iba a instruir. Recordemos que en Éxodo capítulo 29, a Aarón en Éxodo 29, solo a Moshe el Eterno le da las instrucciones. Moshe aún estaba en la cima del monte Sinaí y le dice, estas son las formas de que Aarón lo vas a consagrar. Y Moshe
se las tiene que dar a Aarón todas estas instrucciones de los sacrificios diarios, de la consagración de Aarón, todas esas cosas Moshe se las tenía que transmitir. Entonces vemos que acá Moshe le va a dar las instrucciones a Aarón y a sus hijos sobre la Torá de las ofrendas del holocausto continuo. Nosotros en Éxodo 29 estuvimos viendo las ofrendas continuas y debía presentarse una en la noche y otra en la mañana. ¿Cuándo comienza el día? Al atardecer, en el crepúsculo. Es ahí cuando debía Aarón encender el fuego y ofrecer esa ofrenda quemada completamente y quemar toda la noche eso y después en la mañana continuar con el siguiente cordero. Entonces es esta Torá, es esta instrucción que estamos hablando aquí en el verso. Entonces se presentaban 2 corderos de 0 a 1 año de edad, de entre esa edad, cada día. Entonces cada día uno en el anochecer y el otro en la mañana. Más, ¿qué debía llevar eso? Debería llevar una 10ª parte de un efa de la mejor harina, de flor de harina, que son alrededor de 2 kilos aproximadamente de harina que acompañaba el cordero de la mañana y otra porción, el cordero de la noche. Al parecer esta porción de harina se dividía en 2 porciones. Y además del cordero de la harina, debería la harina estar amasada con la 4ª parte de un hin de aceite de oliva, que es alrededor 1 litro de aceite de oliva, y además debería llevar una libación, que era la 4ª parte de un hin de vino, es decir, aproximadamente 1 litro de vino. Y el fuego del altar debe permanecer encendido todo el día y toda la noche. Todo esto nosotros lo vimos en el libro de Éxodo, en el capítulo 9, en el verso 38 al verso 42. El fuego debe permanecer día y noche, continuo, encendido. Esto significa que iba a estar todo el tiempo encendido para que el Eterno, esto significa que el Eterno está disponible para perdonarnos y purificarnos, porque el fuego tiene que ver con purificación, tiene que ver con la presencia del Eterno que nos acompaña en nuestro peregrinar, y también tiene que ver con el perdón que se nos entrega, que se nos regala. Ese fuego tiene que ver con esas cosas. Además de que de aquí deriva la presencia entonces de el Eterno, que nos acompaña de día y de noche en todo nuestro viaje en esta prueba de la fidelidad. Es el que guía nuestras vidas en este valle de sombra y de muerte. Y el animal sacrificado debe dejarse entonces sobre el fuego del altar durante toda la noche para que se queme completamente. No se debe dejar nada de estas ofrendas. Todo debe ser quemado porque son ofrendas santas del Eterno. Verso 10. Y el ministro se pondrá su vestidura de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo. Y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto o la ofrenda completamente quemada, apartará en las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto al altar. Una vez que se consume toda la víctima, las cenizas se ponían en el lado este del altar.
El altar tiene 4 puntos cardinales. Está el norte, el sur, el oeste y el este, que quedaba justo para el lado de la puerta del tabernáculo. Y es ahí donde se acumulaban las cenizas de los holocaustos. Y el procedimiento con el animal del animal se realizaba en el lado norte del altar. Esto lo podemos ver en Levítico capítulo 1, verso 11. Levítico 1 habla de las ofrendas quemadas completamente y ahí menciona dónde se realizaban estas ofrendas. Y el holocausto, como estamos hablando de holocaustos, se realizaban en el mismo punto cardinal del altar. Debe usar entonces una túnica de lino y además pantalones largos de lino o calzoncillos para retirar la ceniza cuando se haya consumido por completo el acercamiento diario, continuo, esta ofrenda que se quema completamente. Y acá podemos leer Levítico 1:16. Vamos a leer Levítico 1, verso 16. Dice: y le quitará el buche y las plumas, la cual echará junto al altar hacia el oriente, en el lugar de las cenizas. Vemos que ahí está describiéndose el lugar donde se dejaban las cenizas, que era en el lado este, o también conocido como oriente. Verso 11: después se quitará sus vestiduras y se pondrá otras ropas y sacará las cenizas fuera de la tienda, o las sacará fuera al campo, a un lugar limpio. La palabra que se traduce como campamento es la palabra mahané, que significa, según el diccionario Strong, campamento. De aquí, ejército, grupo, escuadrón, compañía, fuerza, guerra, y tienda, campo. Y en este caso, recordemos que sería una mejor traducción, más que campamento, sería tienda o campo. Recordemos que está el tabernáculo, el campamento de Israel está en este sector. Recordemos que el santuario fue erigido a distancia del campamento de Israel. Entonces acá está la puerta del santuario. Acá está el Mishkan, donde está el lugar santo y el lugar santísimo. Y acá tenemos el altar. Acá este es el este y este es el norte. Entonces es aquí en el norte donde se realizan los sacrificios. Y las cenizas se depositan acá, en el este. Y tenían que sacar entonces las cenizas, ya Aarón o la persona que estaba encargada de sacar las cenizas, salía fuera de la tienda, fuera de las paredes, y se dirigía a un lugar limpio en el campo donde se depositaban las cenizas. Podía ser para acá, podía ser para este lado. Ya no sabemos a dónde tenían ese lugar, pero era fuera de las paredes del santuario. ¿Qué dice? Que se quitará sus vestiduras de servicio para poder salir del santuario y ir a dejar las cenizas. Verso 12: y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el ministro pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto o la ofrenda que se quema completamente sobre él, y quemará sobre él las grosuras de las víctimas de agradecimiento.
Vemos entonces que el verso que está diciendo que el fuego no se apagará y el ministro deberá quemar leña en las mañanas para que no se extinga el fuego en el altar y deberá preparar la ofrenda continua, la ofrenda diaria, el cordero de la mañana, deberá prepararlo y ponerlo en el fuego que estará en el altar para que se consuma ahí durante la mañana y después hará que las ofrendas de Shalom o ofrendas de paz suban en humo. Y este será un fuego perpetuo que permanece sobre el altar. Verso 13. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Entonces vemos nuevamente, vuelve a mencionar que el fuego no se apagará. ¿Por qué? Porque es un símbolo de la presencia del Eterno, del Dios invisible, del Creador, el Dios que nadie ha visto, al Dios que nadie puede ver. ¿Ya? Entonces es un símbolo de la presencia del Altísimo, que estaría con el pueblo de Israel. Primeramente, hasta que viene Yeshua, hasta que se consuma todo para Israel, y después ¿para quién? Para la gente de las naciones, para los otros que estamos en las naciones. Verso 14. Esta es la instrucción de la donación. La ofrecerán los hijos de Aarón delante del Eterno ante el altar. Ahora vemos que cambió, ya estaba hablando del holocausto, de la ofrenda continua, que no se había dado ninguna referencia, solamente en Éxodo 29 se habló de las ofrendas continuas cuando el Eterno le da la instrucción a Moisés, a Moshe. En Éxodo 29 le da la instrucción a Moshe, entre el 38 al 42, le habla sobre los holocaustos, sobre las ofrendas continuas que deberían realizar los ministros. Esas ordenanzas recién ahora Moshe se las está dando a Aarón y a sus hijos, y también ahora en el verso 14 vemos que le está dando la instrucción de las donaciones o de las ofrendas minjá. Entonces, del capítulo 1 de Levítico al 5 hemos visto que el Eterno llama a Moshe y le comienza a dar todas estas instrucciones, y ahora en el capítulo 6 estamos viendo que Moshe le está dando las instrucciones a Aarón, y a lo mejor se está describiendo como lo más importante de todo este cúmulo, de todo este conjunto de instrucciones que le había dado durante el capítulo 1 al 5 que hemos visto, porque ahora, después de pasar del holocausto, está pasando a las ofrendas minjá. Vemos que la palabra instrucción, la palabra ley, perdón, es la palabra Torá, la palabra hebrea Torá, que significa instrucción. La palabra ofrenda es la palabra minjá, que significa otorgar en porciones. También significa donación. Entonces vemos, y nosotros vimos que las ofrendas de cereales o de harina o de oblación, como aparece en su Biblia traducida, es un acercamiento minjá, un acercamiento de harina que se hacía al ministro. Entonces esto está en Levítico capítulo 2, ahí vemos los diferentes tipos de acercamientos minjá o de cereales. En este caso hablaba de trigo, de harina, de la flor de harina, la que es presentada por los ministros, por los hijos de Israel, a los ministros. Verso 14, esta es la instrucción de la donación. La ofrecerán los hijos de Aarón delante del Eterno ante el altar. La llevaban los hijos de Israel, se la entregaban al ministro. El ministro era quien la ofrecía en el altar, no iba cualquier persona
y arrojaba su puño de harina. No, era el ministro el que tenía que hacer el procedimiento de acercarse al Eterno para que fuera una ofrenda de olor grato, y así el Eterno, con ese acercamiento, recordaba para bien a la persona que había llevado esa ofrenda. Verso 15: y tomará de ella un puñado de la flor de harina, de la donación, y de su aceite, y de todo el incienso que está sobre la donación, y lo hará arder sobre el altar por memorial en olor grato al Eterno. Recordemos que las donaciones de oblación o los acercamientos minjá, de cereales o de harina, como usted le quiera llamar, o de donación, como le hemos puesto acá, los acercamientos de donación, podía ser harina más aceite más incienso, ¿ya? Entonces, la medida que se dice en los comentarios que era la que se llevaba era un plato, el ministro se acercaba, se la llevaba al ministro, el ministro tomaba un puño de este acercamiento y lo quemaba en el altar, y era en memoria de la persona que se estaba acercando al Eterno. Además podía ser cocida en horno, recordemos que podía ser cocida en horno, que era una torta o un hojaldre. Las tortas eran con aceite, obviamente, con aceite, y las otras untadas en aceite, los hojaldres, y debía ser sin levadura, y todos estos acercamientos tienen que llevar sal, pero no tienen que llevar levadura, esa era una condición. También podía ser en sartén, ¿ya? Esto sería un acercamiento minjá frito, llevaba harina mezclada con aceite y se dividía en trozos y se le derramaba aceite. También podía ser en olla, eso es también era harina con aceite. Todo esto está en Levítico capítulo 2, lo de las ofrendas de donación. Verso 16: y el sobrante de ella lo quemarán, el sobrante de ella lo comerán Aarón y sus hijos, sin levadura. Se comerá en lugar santo, en el patio de la tienda del encuentro lo comerán. Solamente era un puñado, el resto era para Aarón y para sus hijos, para que ellos lo comieran. Para su sustento era esta ofrenda minjá. Y vemos que está la condición sin levadura, y esto no se podía sacar del perímetro de la tienda del encuentro. Debían consumirlo, comerlo ahí dentro del perímetro, dentro de las paredes de la tienda del encuentro. Entonces los ministros no se las podían llevar a sus tiendas esta ofrenda. Verso 17: no se cocerá con levadura, la he dado a ellos por su porción de mis ofrendas. Encendida es cosa santísima, como la ofrenda por el pecado y como la ofrenda por la culpa. Es una ofrenda santísima porque todas las ofrendas que se quema algo de la ofrenda es ofrenda santísima del Eterno. Es una ofrenda santa. Y dice acá, no se cocerá con levadura, lo vuelve a repetir para que no se nos vaya a olvidar. Y dice que la ha dado a Aarón y a sus hijos por su porción, porque es una ofrenda santísima. Como la ofrenda del pecado, que se quemaba la grosura, los riñones, ¿ya? Y lo demás se consumía por los ministros, y las ofrendas por la culpa, que también se consumía, se quemaban las grosuras y lo demás se podía consumir. Son ofrendas quemadas. El holocausto se quemaba completa, la mijá se quemaba un puño, la otra se quemaba las grosuras, pero de todo lo que se quema para el Eterno en olor grato es una ofrenda
santa de santa, es cosa santísima. Como los acercamientos entonces de falta inadvertida y como los acercamientos de la culpa, que se quemaba la grosura, los riñones, y eran ofrendas de olor grato. El resto entonces de la víctima pertenece a Aarón y a sus hijos. Es un estatuto perpetuo. Verso 18. Todos los varones de los hijos de Aarón comerán de ella. Estatuto perpetuo será para nuestras generaciones. Es tocante a las ofrendas encendidas para el Eterno. Toda cosa que tocare en ella será santificado. Vemos que el Eterno se los da, toda esta ofrenda encendida se la da a Aarón. A todos los varones, a los hijos de Aarón, comerán de ellas. Es un estatuto perpetuo mientras estas ofrendas se estén realizando hasta el año 70, que es donde finaliza todo este tema de las ofrendas, y se termina esto. Ya esas eran para Aarón. ¿Por qué? Porque eran cosas santísimas y todo lo que tocare esas ofrendas encendidas, todo lo que tocare ellas será santificado. Esas carnes, al ingerirlas, tocaban a Aarón, tocaban a sus hijos y eran santísimos, ya estaban consagrados y eso los santificaba. Así como cuando Yeshua nos toca con su salvación, con su alegría, con el regalo de salvación que nos da, con sus vestiduras. Eso es lo que sucede con estas ofrendas de olor grato al Eterno. Hasta este momento, Aarón, sabemos que tenía 4 hijos: a Nadab, a Abiú, a Eleazar e Itamar. De Eleazar vienen los descendientes de Sadoc y de Itamar vienen los descendientes de Ahimelech. Entonces, ¿qué vemos? Que una porción de las ofrendas tomadas entonces debe ser tomada por Aarón y por sus hijos, que siempre tiene que ser esto, hasta que se cumpla entonces el tiempo establecido para estas ofrendas. Cualquier alimento entonces mundano que asumirá un estatus de santo si llegara a tocar estas ofrendas encendidas, pero sabemos que no se sacaban del lugar, del perímetro de la tienda del encuentro, así que era difícil que tocara otra cosa que no fueran cosas santas que estaban dentro del santuario. Verso 19, habló también el Eterno a Moshe diciendo, continuamos viendo instrucciones a Moshe, que el Eterno le está dando a Moshe. Verso 20, este es el acercamiento, el corbán de Aarón y de sus hijos que ofrecerán al Eterno el día que fueren ungidos, la 10ª parte de un efa de flor de harina, donación perpetua, la mitad a la mañana y la mitad a la noche. Vemos que la primera palabra, ofrenda, es la palabra corbán, que es un acercamiento, que ya lo hemos visto, lo hemos traducido, llevamos varias clases en esto. La palabra ungidos es la palabra Mashiach, que de donde deriva la palabra Mashiach, que es ungido. Y la segunda palabra ofrenda es la palabra minjá, la palabra donación. Según la Biblia, nueva traducción viviente, la nueva versión internacional y la versión Dios habla hoy, establece en 2 kilos la harina que debían llevar Aarón y sus hijos cuando fuese ungido. Entonces llevaban una porción de harina para que
cuando fueran ungidos, presentarlas en el templo. Dice en el verso, estamos en el verso 20, este es el acercamiento de Aarón y de sus hijos que ofrecerán en el día que fuesen ungidos la 10ª parte de un efa. Un efa tiene un valor de 20 kilos de harina, y acá está diciendo que es la 10ª parte, es decir, 2 kilos de harina. Una donación perpetua, la mitad en la mañana y la mitad a la noche. Verso 21. En sartén se preparará con aceite, friita la traerás y los pedazos cocidos de la donación ofrecerás en olor grato al Eterno. Vemos que esta es una donación que se ofrece cuando se fuera a ungir al gran ministro, y debería hacerla frita en sartén, dividirla en trozos, y después se ofrecía en olor grato al Eterno, se ofrecía completamente. Cuando una persona del pueblo llevaba una donación de harina y la hacía en sartén, se quemaba un puño, pero en este caso estamos viendo que el verso está diciendo que si la llevaba Aarón o uno de sus hijos cuando fuera a ser ungido como ministro, debería quemarse completamente esta donación. Y aparece lo mismo en Levítico capítulo 2, verso 5, ahí donde se está hablando de la ofrenda que se podía realizar en sartén, que se dividía en piezas, se le derramaba aceite, y si en este caso, cuando lo ofrece el ministro, deberá quemarse completamente en olor grato al Creador. De esta forma entonces se realizaría la ofrenda cuando fuese ungido un gran ministro. Y toda ofrenda que se realizara por el ministro debería ser quemada al fuego completamente. No se puede comer nada de algo que ofreciera el gran ministro. Verso 22. Y el ministro que en lugar de Aarón fuere ungido de entre sus hijos, hará igual. Es el estatuto perpetuo del Eterno, toda ella será quemada. Aquí vemos que el verso 22 confirma de que cuando asuma un hijo de Aarón como gran ministro, al que sustituya al gran ministro ungido, deberá presentar ese tipo de ofrenda realizada en sartén y deberá quemarse por completo. No deberá dejarse nada de ella. Se quema completamente y nadie puede ingerir de ella. Completamente consagrada para el Creador, porque es una entrega completa del ministro que está entregando su vida al servicio del Creador. Lo mismo que nosotros debemos hacer, entregar nuestra vida completa al Creador. Verso 23. Toda donación del ministro será enteramente quemada, no se comerá. Entonces, estas donaciones se harán subir en humo, prohibido comerlas. La debe quemar entonces el ministro Mashiach, o entonces el ministro ungido, completamente. No se puede comer una ofrenda que hubiese sido entregada por el ministro ungido. Verso 24. Y habló el Eterno a Moshe diciendo. Continúa entonces el Eterno instruyendo a Moshe, y todo esto que está siendo dado por el Eterno Moshe debería después transmitirlo a Aarón y sus hijos. Verso 25. Habla a Aarón y a sus hijos. Entonces en el verso 24 vemos que le va a dar instrucciones para que lo diga a Aarón y a sus hijos. Verso 25. Habla a Aarón y a sus hijos y diles: esta es la instrucción de la ofrenda para cubrir la falta. Vemos que ahora va a hablar de la ofrenda Jatá, de los acercamientos Jatá, de
de la falta inadvertida que hemos visto en Levítico capítulo 4. Verso 25, entonces nuevamente habla Aarón y a sus hijos y diles, esta es la instrucción de la ofrenda para cubrir la falta. En el lugar donde se degüella el holocausto será degollada. La ofrenda para cubrir la falta delante del Eterno es cosa santísima. Es cosa santísima porque una parte de este acercamiento se quema, se consume en olor grato para el Eterno, asciende en humo. Y está hablando de que se quema y que también todo el procedimiento se realiza en el lado norte del altar, donde se realiza el procedimiento de los holocaustos. La palabra ley es la palabra Torah, la palabra H8451, que significa, según el diccionario de Strong, instrucción, el decálogo o Humash. Todas las instrucciones, todo el camino que debemos realizar para santificarnos, para limpiar las vestiduras que Yeshua nos da. Sacrificio expiatorio es la palabra Hatá, la palabra H2403, que significa ofrenda o víctima para cubrir la falta. Y después de ofrenda para cubrir la falta viene la palabra Hatá, que es la palabra H2398, que significa falta, errar, pecado. Esto de los holocaustos, de las leyes del holocausto, que está en Levítico, capítulo 1, verso 11, ahí menciona que se realizan en el lado norte del altar. Y es cosa santísima porque se quema, es cosa santísima porque una parte se quema de ella. Recordemos que los acercamientos Hatá, los acercamientos por falta inadvertida, podía ser que cometiera falta el ministro ungido y también la congregación. Cada uno de ellos debería llevar un becerro sin defecto delante del Eterno y debería ser entonces inmolado en el lado norte del altar. La sangre de esto, con la sangre de estas víctimas, se entraba al Mishkan, se salpicaba el velo divisorio entre el lugar santo y el lugar santísimo y se untaba también los cuernos del altar de oro del incienso que está delante del velo de donde está la caja del pacto. Y vemos que también podía ser el jefe el que podía cometer la falta, debía acercarse con un macho cabrío, obviamente sin defecto, y ese procedimiento se realizaba en el lado norte del altar, se untaba los 4 cuernos del altar de cobre, que el que está en el patio ahí, al ingreso del santuario, y también podía ser alguna persona que cometiera una falta inadvertidamente por descuido y debería haber llevado una cabra o también una cordera. Y también esto se realizaba en el lugar norte del altar, en el punto cardinal norte del altar, y también se quemaba una parte de ella y lo demás se consumía ahí en el patio del santuario. La ofrenda entonces para cubrir la falta que entregaba el ministro ungido y también la congregación, se quemaba la grosura y el resto del becerro sin defecto, su piel, es decir, su piel, su carne, su cabeza, sus piernas, sus intestinos y su estiércol, lo quemaba fuera de las paredes del lugar sagrado, fuera al campo, a un lugar limpio. Recordemos que eso lo vimos, y
Si era un jefe el que cometía falta, llevaba el macho cabrío, se quemaba la grosura que cubre los intestinos, también la que cubre las entrañas, los dos riñones, la grosura que está sobre ellos y sobre los lomos. Y eso se quemaba. Y el resto del animal se comía por los ministros. Y eso se puede ver en Levítico 10, 16. Le voy a pedir que vayamos con nuestra Biblia al libro de Levítico, capítulo 10, verso 16. Dice: y Moisés preguntó por el macho cabrío de la expiación y se halló que había sido quemado, y se enojó contra Eleazar e Itamar, los hijos que habían quedado de Aarón, diciendo. Ahí vemos que ellos deberían haberse comido el macho cabrío, porque de esa sangre no se había hecho ingreso al Mishkan. Verso 26. El ministro que la ofreciere por la falta la comerá. El lugar santo será comida en el patio de la tienda del encuentro. ¿De qué está hablando? De que el ministro que ofrece la ofrenda para cubrir la falta inadvertida, ya sea un macho cabrío, una cabra o una cordera, comerá en el patio del santuario la carne de la víctima, ya que solo se quemaba la grosura y los riñones de este acercamiento. Y se comía ahí en el patio del santuario. Verso 27. Todo lo que tocare su carne será santificado, y si salpicare su sangre sobre el vestido, lavarás aquello sobre que cayere el lugar santo. ¿De qué está hablando entonces? Recordemos que todo esto se estaba realizando dentro de las paredes del santuario. La carne no salía de este lugar, así que si tocaba algo era dentro del perímetro del santuario. Si salpicaba a sangre en la vestimenta, deberían lavar entonces la prenda de vestir donde fue salpicada con agua. Donde fue salpicada con la sangre debería lavarse con agua en el santuario, ahí mismo en el patio del santuario. Y todo lo que tocare esa carne será santísimo, porque era una ofrenda quemada, y toda ofrenda quemada es santísima, es cosa santa del Eterno. Verso 28. Y la vasija de barro en que fuere cocida será quebrada, y si fuere cocida en vasija de cobre será fregada y lavada con agua. Esta ofrenda, estamos hablando de las ofrendas jatá, o de ofrendas de falta inadvertida, ofrendas para cubrir el pecado, la falta de un jefe o de un alma. Después de quemar toda la grosura, la carne se podía entonces cocer, y cocían los ministros dentro del santuario. Cocían en vasija de barro la carne o en vasija de cobre. La vasija de barro, una vez que ya se había cocido la carne de la víctima, se debía quebrar, y si fuere de cobre la vasija donde se coció, debería lavarse con agua, fregarse, y no se destruía. Y se cocía entonces y se comía en el lugar santo, y dice que se quebrará. ¿Para qué? Para asegurar que no fuese utilizada para otro propósito, simbolizando que la ofrenda era algo sagrado y dedicado exclusivamente al Creador. Igual que nosotros somos vasijas de barro y tenemos que solamente tener un solo uso. Si vamos a servir, vamos a hacer una vasija de honra o una vasija de deshonra. Si vamos a hacer solo para el servicio del Eterno, o si no, vamos a hacer quebrada, porque estamos siendo utilizados para otra cosa que el Eterno no nos creó. Verso 29. Todo
todo varón de entre los ministros la comerá, es cosa santísima. El verso 29 está hablando de cualquier varón de la familia de los ministros pueden comer las ofrendas de pecado o las ofrendas de falta, las ofrendas jatá, estas ofrendas para cubrir la falta inadvertida. Es especialmente santa de santa. Así todo varón puede comer estas ofrendas de los descendientes de Aarón, porque tienen que ser personas que están santificadas, apartadas para el servicio del Eterno, porque van a comer algo santo de santos. Verso 30. Mas no se comerá ninguna ofrenda para cubrir la falta, cuya sangre se metiere en la tienda del encuentro para hacer cubrimiento o reemplazo en el lugar sagrado. Al fuego será quemada. ¿De qué está hablando el verso 30? Está hablando de que estaba la posibilidad de que se ingresara sangre al Mishkan. Acá está hablando entonces de las ofrendas para cubrir la falta que presentaba u ofrecía el ministro ungido que llevaba un becerro sin defecto, o también cuando faltaba la congregación de forma inadvertida, también debería llevar un becerro sin defecto. En ambos casos, la sangre de la víctima se hacía ingreso al Mishkan, se salpicaba el velo 7 veces, se untaban los cuernos del altar del incienso, y recordemos que el 7 tiene que ver con una expiación completa, una purificación completa, y de esa sangre, la que sobrara después debería sacarse del Mishkan y se derramaba en la base del altar de las ofrendas quemadas, en el altar de cobre que está en el patio. La carne no debe ingerirse, era sacada del santuario. Recordemos que era sacada la piel, la carne, los intestinos, eran sacadas al campo, a un lugar limpio, y allá era donde se quemaba estas ofrendas de la cual la sangre ingresaba al Mishkan, y estaba prohibidísimo comer de esa carne que fue la sangre ingresada al Mishkan, con la que se rocía el velo que está delante de la caja del pacto y se untaba el altar del incienso. Hasta aquí hemos llegado. Que el Eterno les bendiga y les guarde, que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que el Eterno alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Nos escuchamos el próximo Shabbat. Gracias por ver los videos.